Bienvenidos a todos a esta última sección de la tercera jornada de Finanzas e Inversión del Instituto Juan de Mariana, una mesa redonda con 3 inversores. A mi izquierda está Pablo Martínez Bernal, que es el responsable de relación con inversores para España de Amiral Gestión. Aquí más cerca de mí, José Luis Benito, que es asesor del fondo True Value. Y a mi derecha, el compañero en este mismo fondo, asesor de True Value también, Alejandro Estebanán. Pues bienvenidos a los 3. En primer lugar, estaría bien empezar con una breve presentación por vuestra parte de a qué os dedicáis, qué hacéis en vuestro día a día en estos fondos. Pablo, pues empezamos por ti, si quieres. Sí, lo mío es más corto probablemente que lo de José Luis y lo de Alejandro. Yo me dedico a la parte al ser responsable de relación con inversores, me dedico a la parte comercial y sobre todo pues el intentar explicar qué es lo que hacemos a los inversores, a nuestros clientes, el trasladarles en todo momento y de la forma más fidedigna posible qué es lo que están haciendo los gestores con los activos asesorados bajo gestión y bueno, pues intentar en los momentos más duros y en los momentos más difíciles, allí donde los inversores pues tienen más miedos y pues les tiembla un poco el pulso a la hora de mantener su inversión a largo plazo, pues el darles la tranquilidad y la seguridad de que a largo plazo su inversión está segura y en buenas manos. José Luis. Buenas tardes a todos, mi nombre es José Luis Benito, soy asesor de True Value junto con Alejandro. Y bueno, básicamente pues ha dicho Pablo que él se dedica a tareas comerciales, todos somos comerciales, ¿no? Y bueno, asesoramos el fondo, la figura jurídica de asesor por un tema, esperemos que transitorio. Y aparte pues soy profesor de OMA y Alejandro también es en diferentes cursos y nos dedicamos un poco pues a enredar por ahí por las redes sociales intentando pues un poco transmitir la palabra del value o la palabra del sentido común en la inversión y esperemos que hoy en esta charlita pues salga una cosita más, ¿no? Y tú, Alejandro, en el fondo, ¿cuál es tu misión? Bueno, lo que hacemos en el fondo es tratar de generar rendimientos de doble dígito invirtiendo en empresas familiares, con un balance sólido, con cash flows predecibles. Y es un poco lo que ha hecho José Luis. Yo soy ingeniero de formación, no soy como un outsider del sector financiero y empecé invirtiendo pues como inversor particular y buscando un poco lo que estamos aquí hablando de la libertad financiera y empecé a vivir de mi patrimonio. Pero conocí a José Luis y a raíz de eso pues nació la posibilidad de empezar el proyecto de inversión. Muy bien, pues bueno, para empezar me gustaría poner sobre la mesa algo que yo creo que nos ha podido suceder a todos cada vez que hablamos con familiares, con amigos, de empezar a invertir, pues nos encontramos con los típicos recelos de ese miedo a dar el primer paso, ese miedo a las pérdidas, a la volatilidad. ¿Cómo veis este asunto? También todo el mundo tiene una psicología inversora para poder empezar a invertir y luego también que si pudieseis hablar de este mito de que si la bolsa es un casino. Vale, pues si quieres empiezo yo. Bueno, yo creo que al final el principal problema al que se enfrentan la mayoría de ciudadanos y de personas que tienen estos miedos, sobre todo es la ignorancia y la incultura en cuestiones financieras. Yo creo que quizás en esta sala el nivel de financiero medio es muy elevado, pero desafortunadamente si cogemos el conjunto de la población en cualquier país es malo y en concreto en España es especialmente malo. Al final no se puede conocer lo que no se enseña en los principales, pues en las etapas formativas, en el colegio. Pues sí que es cierto que en los últimos años se está intentando corregir esto, pero históricamente, a mí nunca me han explicado en el colegio ningún concepto financiero ni de inversión, no me han intentado transmitir la idea de que hay que ahorrar, de que hay que hacer un patrimonio. Todo lo que he aprendido de la bolsa pues a lo largo de toda mi etapa formativa ha sido de forma autodidacta y eso pues es una pena y pone de manifiesto el principal problema, que es que no se enseña. Entonces, como no se enseña, pues el ciudadano medio, cuando le hablas de esto, se piensa, como bien dices tú, que es un casino o lo relaciona con un nivel adquisitivo muy elevado. Yo creo que uno de los mayores errores que comete la gente es asociar que
invierte en bolsa la gente que tiene patrimonio. Todo lo contrario, tendría que invertir en bolsa todo el mundo para hacerse rico, no invertir en bolsa la gente que es rica, que también lo tiene que hacer. Pero quiero decir que el invertir debería de verse como lo que es una forma bastante segura a muy largo plazo de preservar el patrimonio y de incrementarlo. Entonces yo creo que todo parte del punto a corregir, que es que se enseñe, y no me parece excesivamente complicado lo que el ciudadano medio debería de aprender y de interiorizar para pasar de no tener ni idea y no estar invertido en bolsa y no saber gestionar su patrimonio, pasar a tener un conocimiento mínimo y empezar a beneficiarse de las buenas rentabilidades. Y en cuanto a si quieres apuntar o si también hablar de la psicología inversora, ¿todos están preparados para poder invertir? Todo el mundo a priori yo creo que está preparado para poder invertir. Sí que es verdad que iba a hacer una introducción un poquito más adelante del tema psicológico, de que se puede hacer hasta una especie de rentabilidad psicológica a largo plazo, que es diferente de la financiera, ¿no? Yo me quería apoyar en alguna transparencia, porque bueno, no quitaré porque parece que es una conferencia de José Luis Benito, simplemente que he hecho unas slides para apoyarnos. Cualquiera que si me puede enviar un email o algo, lo pondré y se lo proporciono. Son pequeñas notas que nos apoyamos para reforzarnos de los mantras, ¿no? Si quieres poner la primera, que después siempre decimos, ¿no? Cuando nos preguntas si es un momento que la gente tiene miedo, ¿no? Pensamos que hay dos momentos óptimos para invertir, ¿no? Uno es cuando has nacido y otro es ahora. En cualquier página que podéis buscar, de cualquier índice, entonces de bolsa, o sea, solo con googlear, veis un poquito lo que ha pasado a largo plazo. ¿Perdón? Sí, no, en los micros, sí. Sí. Si pones un poquito la segunda, ya le doy paso a Alex. No se verá muy bien, pero simplemente os voy a explicar un poquito para que veáis. Todo esto son todas las cosas malas que han pasado a lo largo de la historia. Ahí está Segunda Guerra Mundial, Hitler cuando empezó a invadir toda Europa, tenemos el asesinato de Kennedy, tenemos guerras en Israel, en Oriente Medio, tenemos crisis del petróleo. Bueno, todo ha sido momentos para no invertir, ¿no? Y a la larga, pues ahí lo veis. Vale, entonces yo creo que, hay que quitarle un poco el miedo, y si quieres más adelante, ahora de que entre Alejandro, entraré un poquito en lo que es el tema de psicología. Alejandro, entonces, ¿cómo ves esto? ¿Te has encontrado tú normalmente en tu entorno siempre este recelo para dar el primer paso, para entrar en la bolsa? Sí, es habitual. De hecho, el otro día lo comentábamos, que si tú quieres que se acabe rápido la conversación, nada más tienes que sacar el tema de, oye, ¿por qué no inviertes en renta variable? ¿Por qué no eres un poquito más agresivo? Y bueno, las conversaciones se tienen que acabar rápido. JP Morgan tiene un estudio bastante bien elaborado de los rendimientos del inversor particular y cuáles son los errores habituales que cometen. Entonces, ellos habían hecho un estudio de los últimos 40 años y decían que, claro, en periodos de un año la renta variable te puede rendir desde un 40% anual a un menos 30% anual. Pero si ya tienes una visión un poquito más a largo plazo y te vas a 4 años, los rendimientos variaban del 1% al 19% anual durante esos 4 o 5 años. Entonces, en el peor de los casos, quizás te quedes comido por servido o quizás hagas un 19%, pero ya empieza a funcionar la estadística a tu favor. En periodos de 20 años o más era imbatible. El resultado mínimo era de un 7 y el máximo de un 18. También habían hecho en el mismo estudio, hablaban del rendimiento que hacía el inversor particular, porque ellos tienen muchos datos de cuentas particulares. Entonces el rendimiento medio era de un 2%, mientras que el S&P en el mismo periodo había hecho un 8%. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que el inversor particular generalmente acude al mercado con muy bajos conocimientos. O sea, el problema no es que el mercado sea peligroso, el problema es el análisis y el tipo de negocios, el tipo de empresas en las que invierte el inversor particular. Es típico encontrarte carteras de gente que tiene solo 4 acciones, y son Santander, Telefónica, que no son precisamente las que menos riesgo tienen de todo el IBEX, sino hay otro tipo de small caps, otro tipo de situaciones que si uno sabe analizar más, pues le van a proporcionar mejor rendimiento. Luego, el tercer fallo habitual es vender en los momentos de pánico y comprar en el momento de euforia, que eso es un clásico y es propio de la naturaleza humana. Pero si uno tiene el enfoque correcto y si tiene la suficiente honestidad con sí mismo para decir, oye, si yo no soy capaz de seleccionar empresas o no entiendo de esto, pues bueno, voy a delegar la gestión en fondos pues como lo que hacemos José Luis y yo, o en Amiral, o AZ, Bestinver, y hay una amplia selección de lo que se llama dentro de la gestión independiente, fuera de los bancos. Disculpa, un segundito, si os puedes hacer
acercar un poquito cuando El habéis micro, hablado vale. de pitch. Cada uno lo activa y lo desactiva. Vale, Y termine hablando. Es que estamos aquí. Sí, José Augusto, a lo que decías de psicológico, si puedes una slide siguiente, vas a ver, porque a propósito, siguiente, por favor, hasta al siguiente. Siguiente, ahí. Vale, a propósito de lo que decía José Ignacio, del ciclo, ¿no? Que ha hecho una pregunta muy buena, decir, bueno, habéis hablado del ciclo, que hay que comprar en cada fase del ciclo, pero ¿en qué fase del ciclo estamos, ¿no? Es que es una buena pregunta, es muy difícil saber. Entonces, tendríamos que ir, en lo que has dicho del tema psicológico, en qué fase del ciclo psicológico mío estoy. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, ¿no? Es una especie de asset allocation, depende de la sensación de mercado. ¿Vale? Entonces, esto es un poco difícil porque, claro, hay que saber no solo las emociones de nosotros, por ejemplo, que estamos asesorando, sino las emociones de los demás. Y como dice Buffett, el miedo generalizado es una oportunidad, pero el miedo individual es un peligro. ¿Vale? Entonces, no sé si estáis de acuerdo un poco. Ahí podéis ver las diferentes fases de cuándo hay que comprar y cuándo hay que... Está en inglés, pero es que bueno, no hay mucha literatura en castellano. Y cuándo tenemos que incrementar el asset en bolsa y cuándo tenemos ahora mismo. Pero bueno, nosotros estamos optimistas, no sé el resto de la gente cómo estará. Todos los días nos preguntan. ¿Puedo ver la última slide de las mías? Creo que están a continuación de todas. Sí, en línea con lo que estamos comentando, precisamente yo creo que la forma de ver el impacto que tiene es justo la última. Esta, justo. ¿La siguiente? Esta aquí. Perdón. En línea con lo que estamos comentando, yo creo que es bastante interesante. Si veis aquí esta diferencia entre la rentabilidad de un fondo de inversión media, que es un 9,9%, y la rentabilidad que obtiene el inversor. Esa diferencia, ese diferencial, que no es poca cosa, estás hablando de casi un 6%, es básicamente la mala gestión que hacen los inversores del factor psicológico, del componente psicológico al invertir. Básicamente el problema y este diferencial es porque los inversores invierten, hacen inyecciones de suscripciones en los fondos en máximos y venden, hacen reembolsos en mínimos. Es así de sencillo. Si lo hiciesen al revés, y yo creo que era un poco la idea que a lo mejor ha sugerido José Luis, si lo hacen al revés, no solo pueden obtener la rentabilidad, ese 9,9%, sino que pueden hacerlo incluso superior. Es decir, si nosotros, en vez de ser como el 99% de los inversores que gestionan mal el comportamiento psicológico, si simplemente somos totalmente contrarias y cuando la bolsa está en mínimos duplicamos nuestras aportaciones en bolsa, cuando la bolsa está en máximos reducimos un poco y tenemos un poco más de liquidez, podemos hacer más de ese 9,9%. Pero yo creo que lo que es evidente es que para obtener buenas rentabilidades no simplemente es necesario el tener ciertos conocimientos, sino que probablemente la parte psicológica, el saber gestionar bien los momentos de pánico sea probablemente pues algo de lo que sea más complicado, porque del resto puedes aprender leyendo y es muy sencillo, pero el factor psicológico pues hay que vivirlo. Y bueno, pues si tú tienes un patrimonio muy significativo invertido en bolsa y ves que en un año ha caído un 50%, pues claro, es lógico, y bueno, José Luis puede también comentar el tema, pero la aversión al riesgo que tenemos los seres humanos es gigantesca. Evolutivamente eso ha sido algo que nos ha sido muy útil para sobrevivir, pero en el mundo actual el sufrir las pérdidas por el doble pues tiene mucho más inconvenientes que ventajas. No sé si quieres... Sí. No sé si con Alejandro siempre hablamos, ¿no?, de que hay estudios de que intentan un poco cuantificar ese gap psicológico, ¿no? Entonces, bueno, esta gráfica es un poco lo que dice que cuando estás ganando, antes lo comentaba fuera en el hall con una clienta, la sensación que uno tiene de euforia, de alegría o de bienestar es mucho menor que cuando uno está perdiendo. Entonces, hay gente que dice que son 3 veces lo que sientes la pérdida que la ganancia, hay otros que dicen que 4, pero incluso que fuera 2,5, entonces esto lo veis que es así. Si vas a la slide siguiente, se puede hasta incluso intentar cuantificar. Esto es una foto de un libro que han intentado cuantificar. Entonces, cuando uno gana un 1%, pues bueno, psicológico, un 1. Él ve un 1, ¿no? En cambio, cuando pierde, veis a la derecha, si gana un 4 es un 4, pero si pierde, como es 2,5 veces, suponiendo, él está perdiendo 7,5. O sea, la sensación es peor. A lo largo, tu malestar psicológico te ha hecho que tu rentabilidad percibida
sea mucho menor, con lo cual veis una cartera que ha ganado muchísimo más que una real, se ha convertido en psicológico un 0,56. Hay un dicho que dice que no arriesgues lo que te hace falta. Y pues no, a mí el dinero no me hace falta, pero quizás el dinero no sea lo que te haga falta, puede ser que te haga falta la tranquilidad y el bienestar. Entonces, si no lo necesitas, pues no lo pongas en juego. Pues con lo cual, no sé si Alejandro quieres entrar en esa, es que lo hablamos tantas veces que no sé si quieres apostillar algo. Sí, bueno. Lo que tiene que pensar un poquito la gente es que si tú miras la bolsa en intervalos de un día, las probabilidades de que suba es de más o menos un 51% y las de que haya bajado un 49%. Incluso si miras un fondo, pues va a suceder lo mismo. Entonces, claro, lo que dice el José Luis, la sensación de perder, cualquiera que lleve un tiempo invirtiendo sabe que es más dolorosa que la sensación de ganar. Entonces, ¿qué pasa? Hay 200 días de mercado al año, 250 más o menos, y muchas personas es típico que lo miren 3 y 4 veces al día. Entonces, estadísticamente van a tener pues más de 400 o 500 momentos de ira o frustración porque va a ver que baja en vez de los que sube. Entonces, lo que recomendamos a la gente es que si te vas a términos trimestrales, simplemente las probabilidades de que suba en un trimestre es de en torno al 70% y las de que baje un 30%. Bueno, si lo miras 4 veces al año, 3 momentos van a ser favorables o vas a estar contento y 1 vas a estar descontento. Pero solo te vas a cabrear una vez al año. Entonces, ese es el secreto para tener éxito, sobre todo cuando estás delegando tu patrimonio y la gestión en un fondo o en una tercera entidad. Y, sobre todo, como dice José Luis, cuando uno gestiona o asesora un fondo, lo ve claramente, que el partícipe lo hace mal constantemente. El año pasado, las caídas que hubo en enero y febrero, que cayeron bastante rápido los índices y los fondos, no hay aportaciones. De hecho, hay salidas, pero es que hay salidas incluso de gente institucional, que tienen un buen discurso, que han hablado, que saben lo que es la bolsa, que hay que aportar. Incluso los profesionales entran en pánico, pero es por la cuestión de mirarlo demasiado a menudo. Mi padre, por ejemplo, tiene dinero invertido en nuestro fondo y sabe más bien poco de Internet. Y me dice, oye, ¿dónde puedo encontrar información para verlo día a día? Y yo, es que no te lo voy a enseñar, porque vas a vivir más tranquilo. Y de hecho, vive tranquilo, lo ve una vez al año, que se lo enseño yo, lo que ha ganado, y ala, dentro de 12 meses lo volverá a ver. Y como tampoco sabe entrar a Internet, a la expansión, ni al país, ni nada, pues vive feliz y lleva una rentabilidad estupenda. Ese es el mejor consejo. A lo que dice Alejandro, ahí tenéis un cuadrito de las probabilidades de ganancia a lo largo del tiempo. Hemos partido de un año, como diciendo que, bueno, trimestral, hasta el día, que es casi como tirar una moneda, ¿no? Entonces veis que a la larga, a partir de, claro, y decir, bueno, a 40 años bien me lo pones, ¿no? Pero a partir ya es que la probabilidad de pérdida a largo plazo es básicamente nula. Ahora, si uno es capaz de aguantar esto, pues ya sabe lo que le queda, ¿no? Y bueno, en este sentido, los bancos, me imagino, no sé cómo lo veis, pueden ser, entre comillas, el enemigo del inversor que quiera ir por el buen camino, pues primero por además ese conflicto de intereses que pueden tener al ser a la vez ser parte interesada al asesorar al cliente, y luego bueno, en muchos casos rentabilidades muy bajas, altas comisiones, a veces ni superar siquiera los índices, pero en cambio está establecida en buena medida esa cultura, ¿no?, de confiar en las inversiones en el banco. No sé cómo lo veis. Manolo, sí. Pablo. Sí, bueno, esto lógicamente es una cuestión bastante delicada. Yo al final creo que todo es una cuestión de incentivos. Entonces, en el caso concreto de la distribución y del asesoramiento en España, pues quizás no es tanto culpa de las personas que, bueno, pues que dentro de su ámbito de competencia hacen lo mejor que pueden, sino que el propio sistema pues tiene unos malos incentivos. Yo creo que el más evidente y el más obvio es que en el asesoramiento y en la distribución en España, por un lado, uno quiere lógicamente pues hacer una buena labor y recomendar las cosas que pues, los diferentes productos financieros que consideran que son los más recomendables, pero lógicamente, si de repente hay un incentivo muy poderoso para
recomendar unos en detrimento de otros, sobre todo por el tema de las retrocesiones, que al final pues es una parte de la comisión de gestión que se queda el intermediario por distribuir o comercializar ese producto, en el caso concreto de los fondos de inversión, que al final pues nosotros tres nos dedicamos a eso, pues se genera un incentivo muy perverso y al final el asesor que recomienda una cartera de fondos para un cliente no está recomendando tanto los que él considera que son los mejores, sino más los que bueno, pues dejan una retrocesión superior. Nosotros somos optimistas en Amiral Gestión con respecto al futuro por varias cuestiones. En primer lugar, por MiFID II, que es una regulación que estará vigente a partir de enero del año que viene, en donde va a haber una transparencia absoluta respecto al tema de las retrocesiones y se va a exigir que el cliente, el inversor final, vea qué retrocesiones hay detrás de los fondos en los que está invirtiendo, y además las entidades, aunque quizás esto no va a ser revolucionario, pero por lo menos se van a tener que declarar como independientes o dependientes. Y en segundo lugar, la aparición de la plataforma de BME Fondos va a permitir que se puedan contratar los fondos de inversión de forma directa, como se contratan a día de hoy, se compran acciones en cualquier empresa cotizada. Entonces esos dos elementos pues quizás rompan un poco la mala dinámica que hasta ahora sí que hemos tenido en la comercialización de los fondos. Yo creo que el caso de las preferentes hizo mucho daño a la reputación que tiene la banca y que tenía pues la imagen que tenía el ciudadano medio, el ahorrador medio en España de su entidad y de la relación que tenía con esa persona, pues de repente se dio cuenta, pues lo que dice un poco ahí la foto, que al final pues la persona del banco no es tu amiga, es una persona que está ganando dinero a tu costa y que aunque sea simpático y agradable contigo, pues tiene unos intereses y unos incentivos que no están alineados contigo. Por eso yo creo que una de las cosas que los inversores deben de buscar en la medida de lo posible es que aquellos fondos o aquellos activos en los que inviertan, los incentivos de las personas que los gestionan estén alineados con los suyos. Y en el caso de la gestión independiente, yo creo que es evidente que si tú inviertes con personas que se están jugando su dinero al lado del tuyo, pues lógicamente lo van a cuidar mucho más. Y de hecho, por ejemplo, pues tanto en True Value como en Amiral Gestión potenciamos mucho la inversión en empresas familiares, y es exactamente el mismo incentivo. Las empresas familiares baten al resto de compañías cotizadas que no están gestionadas por familias por una cuestión de incentivos, se están jugando su dinero. Yo, como estamos en un debate, pues habrá que defender un poco a los pobres bancos, ¿no? Es que yo nací el día del patrón de la banca, San Carlos Borromeo, trabajo en banca, y aquí hay muchos exbancarios, con lo cual hay que ser lógico, ¿no? Los bancos, independientemente de todo lo que ha dicho Pablo, que yo creo que lo que más le podemos achacar en este tema de la inversión que estamos es que luego hablaremos, cuando hablemos de gestión pasiva y activa, sí, pues un poco de productos que son pasivos disfrazados de activos, ¿no? Pero al margen de eso hay que tener la lógica de que son entidades que tienen que ganar dinero. Yo el otro día estaba en una entidad, más en BBV, además por aquí hay algún compañero, y fue gracioso, ¿no? Porque estaba yo haciendo unas gestiones y había detrás una señora que estaba quejándose de todo, ¿no? Y estaba diciendo, joder, es que me habéis cobrado unas comisiones de la leche, es que esto no puede ser, venga, me la tienes que devolver, vale. Luego le dice, es que el plazo fijo antes me pagabais un 3 y ahora es que no estáis pagando nada. Y el gestor, venga, vale. Y encima, las acciones, ¿qué mal van? Entonces, claro, ya dices, bueno, es que ya la gente tiene que saber que las acciones de BBV, claro, hablaba la señora, que tenía acciones de BBV, con lo cual todo no puede ser. Sí, tenía mucho dinero, pero claro, lógicamente estamos en una época en la que parece que hay un poco, ya se ha abierto la veda para poder reclamar al banco todo, ¿no? Desde comisiones suelo y tal, y encima pues queremos invertir en los bancos y ganar dinero, ¿no? Ha dicho José Ignacio que ahora quizás sea el momento de poder invertir en banca, pues seguramente sí, pero bueno, estaremos seguramente ante procesos de consolidación, fusiones, no sé si solo nacionales o transfronterizas, y quizás sí que se pueda ganar en banca, pero la verdad que el panorama que tienen, mientras estén los tipos bajos, es difícil para que puedan ganar dinero, y máximo cuando tenemos todo el viento de cola, pues bueno, en este caso, bueno, perdón, de cara con todo lo que han hecho para los juzgados, solo falta que vayas y que te den la razón, ¿no? Con lo cual, aparte de esto, es una frase que me podéis perdonar la broma, ¿no? De puesto allá a Pablo Isla, decir que hay que desconfiar un poco de la gente que vayamos tan trajeados, ¿no? Porque a menudo trabajas para alguien que no está trajeado, ¿no? Y es el poderoso, ¿no? Y lo que ha dicho Pablo, pues al final, aunque hablemos todos perrerías de los bancos,
a mí yo todavía me encuentro que las personas tienen mucha confianza, que ahí puesto Manolo, pues el Manolo que es el interventor o el director, ¿cómo me va a hacer esto Manolo a mí, no? Si él, ¿cómo me va a meter a mí las preferentes? Y seguramente Manolo no lo hacía con mala intención, a lo mejor no conocía todo, ¿no? Con lo cual, pues, poco más de decir después de lo que ha dicho Pablo. No sé si ya les... Sí. Un poco lo que decía José Luis. Hay que pensar que el negocio bancario es el de acumulación de activos, no la rentabilidad de activos, sino la acumulación de activos. Entonces, los intereses del inversor no están alineados con los mismos intereses del comercializador o del gestor bancario en este caso, porque el interés del inversor es obtener una buena rentabilidad sobre su dinero con un riesgo razonable, y el de la entidad bancaria es preservar ese capital y obtener una comisión o un retorno sobre esos activos. Entonces, lo que esto crea es que desde el banco se le recomienda los productos más conservadores, renta fija a corto plazo, plazos fijos, algún tipo de bono a 4 o 5 años, porque el rendimiento que va a tener sobre esos activos el banco va a ser prácticamente el mismo que si le recomienda un producto de renta variable. Entonces, ¿qué va a pasar con la renta variable? Que pueden venir 2 o 3 años malos de renta variable y el cliente se va descontento. Y no solo pierde al cliente, que sino pierde el negocio de la hipoteca que tenía, el negocio de la tarjeta y el XXX. Entonces, hay que buscar lo que se llama la alineación de intereses. En la gestión independiente, que es un poquito lo que defendemos aquí, casi todos los fundadores de esas entidades pues tienen su patrimonio invertido en los fondos que gestionan. Entonces, eso crea un entorno positivo, de cara a obtener buenas rentabilidades, de cara a tener transparencia y de cara a tener una buena educación con el partícipe. Y otro punto es en el que el partícipe o el inversor particular, en muchos casos, no está lo suficientemente educado para poder distinguir qué es un producto bueno de uno malo. O sea, esto es como si te tienen que hacer una cirugía en el cerebro. Tú no estás cualificado para saber cuál es buena o cuál es mala. Te fías un poco de la reputación, el currículum que tenga del cirujano que te va a hacer esa intervención, pero no estás cualificado. Sin embargo, una persona que va... Este era un producto bueno, ¿eh? Meido. Ah, Meido, claro. La rentabilidad histórica de Meido. Sí. La máxima caída 0,64 en un mes, en el año 94. Una volatilidad del 3 o por ahí, o 4, es increíble para los retornos. Casi doble dígito todos los años. Nadie se preguntaba si había algo raro. Ni los grandes banqueros de aquí. Al final, pues pasó lo que pasó, ¿no? Bueno, perdona la interrupción. No, o sea, es eso, que cuando uno va a comprar el pan, pues sí que está cualificado para saber si le están vendiendo pan bueno o pan malo, porque solo lo tiene que degustar, ¿no? Pero en otro tipo de sectores funciona de forma diferente. Y es curioso, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si cotizan 20.000, 25.000 acciones, el número de mutual funds que hay, que es el equivalente a los fondos de inversión aquí, es superior. O sea, hay más fondos de inversión que número de acciones cotizadas. Con lo cual, entre tal gama, si es entendible que el inversor particular pues tenga dificultades para elegir. Entonces, eso crea las fricciones y los problemas que estamos hablando aquí. Entonces, un solo apunte con eso último que estaba comentando Alejandro. Yo creo que un ejercicio bastante sencillo sería eliminar todos aquellos productos de inversión que no han batido su índice de referencia. Si haces ese ejercicio, pues probablemente te quedes con un 10% o incluso menos de todo el abanico de productos que tienes. Si encima le exiges que cuando tú pierdas, el gestor pierda, pues lo reduces todavía más. O sea que dentro de esa sobredosis y de esa avalancha de productos de inversión, con reglas o con proxies muy sencillos, podemos tener mucha claridad. Sí, en cuanto a esta alineación de intereses de la que hablabais, me imagino que un principio de cierta precaución podría ser preguntarle al Manolo de turno del banco si él tiene esos productos, ¿no? Para saber si el cliente, bueno, de alguna manera guiarse en ese sentido. Pero en los fondos sí que presumís de que estáis vosotros, vuestro patrimonio sí lo tenéis en el fondo que gestionáis. En nuestro caso, totalmente.
no solo lo que tenemos, sino lo que vamos ganando periódicamente, que es una cosa que queríamos comentar, no sé si ahora o un poquito más adelante, cuando hablemos un poco del proceso de independencia financiera, ¿no? De cómo lograrla. Si queréis lo comentamos más tarde, lo que es el tema de ahorro periódico, etcétera. Sí, pues más adelante lo comentamos. Podemos ahora el típico debate de gestión activa, gestión pasiva, pros, contras, bueno, que podáis comentar algo, si quieres, Pablo. Bueno, como todos sabéis, en los últimos años se ha acelerado mucho una tendencia que lleva actuando bastantes años. ¿Cuántas has puesto? Entonces, como digo, en los últimos años, pues aquí os voy a mostrar una gráfica que es desde el año 2009 hasta el año 2017 y estáis viendo en azul las entradas, en este caso son salidas, de dinero de gestión activa y en amarillo de gestión pasiva. El acumulado de entrada de dinero en gestión pasiva desde el año 2009 es de 961.000 millones de dólares, que es casi un trillón, un billón de billones en español, con lo cual estamos hablando de algo que es real, es decir, que es algo que ya está sucediendo desde hace prácticamente una década a una velocidad muy significativa. Por daros otra cifra que yo creo que es bastante... que pone de manifiesto la velocidad a la que se está produciendo este trasvase de dinero de gestión activa a gestión pasiva. En el año 2016 ha sido el récord histórico y en los últimos años siempre ha sido así, es decir, el último año siempre ha sido el año récord. En el año 2016 la gestora norteamericana Vanguard, fundada por John Bogle, captó cada día 1.000 millones de dólares. Todos los días entraban 1.000 millones de dólares. Nosotros, por ejemplo, en Amiral Gestión somos una gestora de 3.000 millones. O sea, en la semana que viene, el miércoles, Vanguard ya es más grande que nosotros, una gestora de 15 años con toda una trayectoria, con lo cual, pues bueno, la velocidad a la que está la gestión pasiva captando dinero es innegable. Yo creo que ese es el punto de partida en este debate de qué es mejor, qué es peor. Lo que es evidente es que los inversores están votando con los pies, que además esto es un concepto muy liberal, que la gente al final con su dinero hace lo que le da la gana y hay que ver lo que la gente hace con su dinero y no con la boca, como Ramón Espinar. Y entonces estamos viendo que la gente está rechazando la gestión activa de forma radical. Entonces, dicho esto, José Luis lo ha mencionado de puntillas y yo creo que es muy importante. Una gran parte de la gestión activa en realidad no lo es y es una gestión pasiva que prácticamente replica los índices de referencia, pero que cobra unas comisiones de gestión activa. Entonces, eso es como, bueno, pues comprarte en una tienda un producto que pone la marca Apple, pero en realidad no lo es. Entonces, estás pagando por una gestión y por una calidad en la gestión que no estás recibiendo. Entonces, sí que es cierto que eso tiene que desaparecer y que, lógicamente, el auge de la gestión pasiva pues probablemente expulse del mercado. Al final, pues esto es dinamismo puro y no se sabe cuándo la gestión pasiva empezará a tener reembolsos netos en los próximos años, pero yo estoy seguro de que gradualmente esto se reequilibrará y lo que va a suceder es que dentro de la gestión activa serán expulsados todos aquellos que no están haciendo los deberes, que no se están mereciendo por la labor que están haciendo las comisiones. Y la gestión pasiva, lógicamente, llegará a un punto en el que se saturará. Tiene que existir, como es lógico, dentro de todo el mercado, una parte de gestores activos, como José Luis y Alejandro, o el equipo gestor de Amiral, que de forma activa y tranquila están seleccionando unas compañías en detrimento de otro, están penalizando las que no tienen buenos balances, las que tienen malos equipos gestores y nosotros creemos que es fundamental que una parte del mercado siga la gestión pasiva. Pero me gustaría decir, y ahora si queréis comentáis más vosotros, me gustaría decir que la gestión activa no es la panacea per se. La gestión activa que bate a índice
sí, la gestión activa que bate a índice sí que es infinitamente mejor que todo lo demás. La gestión activa per se no te dice nada, porque hay gestión activa buena y mala. Entonces, yo creo que se está pagando justos por pecadores, y la gestión activa buena sí que se merece las rentabilidades, y no se merece que esté saliendo dinero. La gestión activa mala se merece que esté saliendo dinero. Y ya por último, la gestión pasiva tampoco creo que sea la panacea. Tienes el mismo nivel de volatilidad que la gestión activa. La única diferencia es que tienes unas comisiones significativamente mejores, pero yo creo que a largo plazo, a medida que la gestión activa vaya captando más parte del mercado, probablemente las comisiones se vayan reduciendo. Sí. Bueno, yo quería comentar, después de lo que ha comentado Pablo, que últimamente está habiendo un debate, ¿no? Que estamos aquí de gestión pasiva, y quizás haya gente que es un poco radical, como todo, ¿no? Hay gente que es más moderada, y yo creo que mucha gente de la gestión pasiva, es que se ha puesto muy de moda decir, el 95% o el 90% de los fondos de gestión activa no baten a los índices. Primero habría que ver si es necesario batir a los índices o es un tema personal de cada uno, ¿eh? Uno puede tener una volatilidad, un nivel, como hemos hablado antes. Uno tenía que hacerse cuál es su nivel de confort, ¿no? Porque hay gente que está más tranquila con determinados gestores o determinados sectores. Pero aún así, cuando dicen esto de no batir a los índices, pues yo intentaría ir más allá, ¿no? Y hacer varios grupos, decir, bueno, fondos que no baten a los índices, aparte de las comisiones que cobran, con lo cual, oye, lo estás haciendo muy mal porque encima me cobras y encima lo haces peor. Fondos que no lo baten justamente por el efecto de las comisiones, con lo cual la decisión está clara, me voy a lo más barato porque siempre haces lo que sea el índice y ya está. Y luego fondos que puede que no los batan por solamente menos que lo que son las comisiones, con lo cual hay que ver cuál es la alternativa. Es el coste de oportunidad para un cliente, no es el índice, es dónde puedo invertir yo. Porque el cliente dice, el índice dice, pero ¿cómo lo puede comprar? Porque si dicen que el 95% de los fondos activos, la gestión activa, no lo baten, el 100% de los vehículos que comercializan gestión pasiva no lo baten, porque una comisión, por pequeña que sea, la tienen. Con lo cual yo creo que hay un debate que yo con la gente que ha hablado más experta del ramo, que se dedica profesionalmente a esto, yo es un poco lo que ha dicho Pablo, lo que se pretende es discernir un poco y separar lo que es el grano de la paja, ¿no? Y decir, pues oye, que hay fondos que se están vendiendo en muchas entidades que son totalmente pasivos, que es que tienen un futuro dentro o poco más, y se están vendiendo con unas comisiones en el top, en lo más alto, ¿no? El 2,25 o más, ¿no? Bueno, el 2,25 creo que está limitado en España ahora. Y bueno, eso es un poco el debate, que yo creo que al final, a la larga, si nadie va a tirar los índices, pues cuando íbamos de pequeños, me acuerdo que salíamos por ahí y decían, joder, han dicho que en tal país hay 7 mujeres por cada hombre. Digo, joder, pues ¿dónde está el que tiene las mías? ¿No? Pues esto sería parecido. Si el 95% no baten a los índices, ¿dónde están los que ganan a los índices? No puede ser. Hay alguien que el índice es un comportamiento medio de todos los inversores. Con lo cual, hay alguien que tiene ganas. Yo no me acabo de entender esta estadística, a no ser que sea solamente por el efecto de los costes o menos de los costes, como he dicho. Y luego, yo no sé lo que pasará, porque no sé si habrán oído ustedes o habrán leído últimamente que había cierta polémica con el tema de los ETFs, que se estaba planteando el que pudieran beneficiar de una ventaja que tenemos los que gestionamos fondos, ¿no? Que es la traspasabilidad. Parece que por tener ese beneficio se puede cobrar más caro, ¿no? Al fin y al cabo podemos decir esto, y los ETFs es como una acción. Entonces, ha habido una serie de consultas. Hacienda se había pronunciado de que ETFs extranjeros que no se comercializaban a través de entidades extranjeras o que tenían una cuenta Omnibus y podían ser. Entonces, yo me gustaría lanzar una pregunta: ¿qué pasaría si de una vez todos los ETFs tuvieran traspasabilidad, los extranjeros y los españoles? Porque la gente que ya, de aquí hay muchos en el público que ya tienen cierto nivel, pues muchas veces critican a redes sociales los fondos de fondos, ¿no? Dice, ¿para qué vamos a pagar si ya podemos acceder a los fondos? Entonces, podría llegar un momento que ¿para qué vamos a coger un vehículo de pasiva de ETF? Si yo me puedo hacer mi ETF de ETF, si todos son traspasables fiscal, pues no sé si tendría sentido aquí que alguien me vendiera los fondos de Vanguard cuando a lo mejor Vanguard viene aquí y me abre y puedo comprarlos, con lo cual a veces parece mentira, y ahora creo que entraremos en el tema de impuestos de gobierno, estamos en un entorno liberal, que una decisión gubernamental puede cambiar totalmente el panorama, y es que si los ETFs son traspasables, pues sería el efecto de la gestión pasiva que está ganando adeptos, como ha dicho Pablo, pues sería un pistoletazo de salida increíble. Y luego se están dando una serie de circunstancias en el mercado, que Alex a lo mejor nos puede comentar lo que hace la gestión en cuanto a la volatilidad de las pequeñas y las grandes, que es muy curioso, ¿no? Y yo creo que Alex pues, nos puede decir, ¿no? Sí. No, lo que dice José Luis, como punto de partida, la gestión pasiva es un buen invento.
O sea, posee una serie de acciones, tiene bajo coste, que es la principal atractivo, de un 0,25, pero como toda la economía o en la vida, todos los excesos son malos. Y ahora mismo nosotros pensamos que hay exceso de gestión pasiva. O sea, para que nos hagamos una idea, más de la mitad del volumen negociado en los mercados de Estados Unidos ya es gestión pasiva, o de fondos indexados, ETFs y demás. Más de la mitad del volumen. Y lo que pasa es que los fondos indexados se vuelven ineficientes. ¿Esto qué es? Que tienden a comprar aquello que está más caro. O sea, Amazon sube mucho dentro del índice, entonces aumenta su peso del índice. Entonces el robot automático que compra acciones le manda a comprar más porque tiene que mantener constantemente ese peso dentro del índice. Eso provoca ese nuevo flujo de capital que suba más todavía. Entonces el ETF compra más. Entonces es como una profecía autocumplida a nivel de empresa y a nivel de inversores. Porque hay un flujo enorme de capital hacia ese tipo de productos y hace que las empresas que están con más presencia en los índices suban. Más flujo de capital entra porque es la decisión lógica de todos los inversores. Lo que va bien, pues meto más dinero allí. Y una situación parecida a la actual ya se vivió en los años, a finales de los 90, entre el 96 y el año 2000, donde al SP se le llamaba el índice imbatible, o sea, porque casi nadie de la gestión activa conseguía batirlo, que es un poco lo que está pasando ahora. Si miramos datos de Bestinberg, que estaban gestionando en esa época, o los propios resultados de Warren Buffett o otros grandes inversores, pues durante esos años no consiguieron nada, porque se produjo un efecto similar al actual. ¿Qué pasó después? Que la gestión activa tuvo 5 o 6 años de esplendor, desde el año 2000 hasta el 2006, cuando la gente empezó a retirar dinero en masa, y nosotros pensamos que estamos en una situación actual. Además, los ETFs crean una situación muy curiosa. Cuando hay pánicos de mercado, no está macheada la liquidez del ETF con la de las acciones subyacentes que tiene. Eso pasó, por ejemplo, en el verano del 2015, con el pánico de la devaluación en China. Lo que sucedió es que la gente empezó a vender en masa. Como bajaban los ETFs, otros inversores decidían vender. Entonces, ¿qué hace el ETF o el fondo indexado? Tiene que vender a cualquier mercado, a cualquier precio, con órdenes a mercado para satisfacer los reembolsos que está teniendo de los fondos indexados, porque los inversores han entrado en pánico. Entonces, tenías acciones como Apple que abrían en menos 20% esa mañana. Y eso, bueno, fue un capítulo aislado, pero seguramente vuelva a pasar en el futuro, porque no tiene la misma liquidez el ETF o el fondo indexado de la que tienen las acciones. Y además, lo que decía José Luis, está produciendo un efecto, un caldo de cultivo bueno para aquellos inversores de gestión activa o de small caps o empresas pequeñas. Las empresas pequeñas no pueden soportar esto que se llama la inversión industrializada, porque requieren grandes capitales para poder ofrecerte un producto a 0,20% de comisión. Entonces, una small cap de 100 millones que puedes inyectarle todos los días 15.000 euros o 100.000 euros no es atractivo para ellos. Entonces, ahí no fluye el capital. Entonces, te encuentras que la parte que históricamente mejor rentabilizado en el mercado, que te ha dado un 12-13% anual, en el pasado tenías que asumir mayor volatilidad. Y ahora es justo al revés. Tienes las empresas más baratas, con menor volatilidad, porque no están en este ir y venir que hemos hablado antes, como lo ocurrió en 2015, pero todos los días sucede a menor escala, y te puedes beneficiar de una mayor rentabilidad a largo plazo. Entonces, algún día se revertirá y se normalizará un poco la situación. Y hasta entonces, pues bueno, es ser paciente. Yo, por acabar, José Augusto, que quiere decir que ni mucho menos una crítica, porque somos, creo que de las posiciones moderadas, y creo que ambas posturas son buenas para el inversor, que al fin y al cabo adquiere una mayor cultura financiera, que sabe que puede acceder a determinados mercados de una manera más barata que lo que hacía tradicionalmente, y que hay otra serie de fondos que con mucha probabilidad pues le puedan ofrecer un retorno adicional a lo que él puede acceder por sus propios medios, que es lo que tratamos los demás. Pero entonces, en mi caso, vamos, yo tengo claro que pueden coexistir y es una buena formación financiera, ¿no? Y ya para terminar con este tema, me parece bastante interesante una reflexión que hacía hace unos años Seth Klarman con el debate de gestión activa versus pasiva. Básicamente, el auge de la gestión pasiva es el resultado de que la mayoría del mercado da por válida la hipótesis de los mercados eficientes, es decir, que no es posible batir a los índices de referencia. Eso es lo que provoca que se traslade tal cantidad de dinero hacia la gestión pasiva. Y precisamente, y en línea con lo que comentaba Alejandro, cuanto mayor copa la gestión pasiva del mercado, más ineficiente se vuelve el mercado, que es precisamente lo contrario, que es lo que está haciendo que la gente se vaya a la gestión pasiva, que creen que el mercado es eficiente. O sea, que
digamos que sucede justamente lo contrario, que cada vez el mercado va a ser más ineficiente porque cada vez más personas creen que lo es. Sí, una conclusión entonces que deberíamos sacar de vuestras exposiciones es que bueno, una alternativa a esta gestión en muchos casos no del todo provechosa, pasiva, sería bueno, pues buenos fondos de inversión. Y además de esos fondos de inversión, ¿existe la posibilidad de aprender a invertir siguiendo una filosofía adecuada? Aquí, bueno, pues muchos creemos en el value investing. ¿Se puede aprender el value investing? ¿Hay un auge del value investing en España? Bueno, a tenor por la cantidad de fondos que están surgiendo y ya muchos de ellos consolidados. Bueno, pues quería ver si podéis comentar sobre este asunto. O sea, yo creo que sí, pero no. En términos mediáticos y en medios de comunicación sí que es cierto que está de moda y hay muchas personas que están escribiendo sobre ello. Hay muchas gestoras que están apareciendo. Yo creo que lógicamente la salida de Francisco García Paramés en el año 2014 abre un poco el melón y se ponen, bueno, pues en marcha diferentes proyectos. Pero si te fijas estrictamente en los activos bajo gestión que tienen las gestoras que podemos identificar como gestoras value, pues el fondo de José Luis y de Alejandro, en nuestro caso la parte proporcional que tiene Amiral Gestión en España, si sumas todo, está por debajo de los 7.000 millones de euros, que tranquilamente es los activos que puede captar un fondo de una entidad si desde la dirección deciden que este mes este es el fondo que hay que recomendar. O sea que en términos absolutos sigue siendo irrisorio, o sea que hace mucho más ruido de la repercusión final que realmente tiene. Ojalá pues una parte más significativa de los activos en España de los inversores estuviese en fondos, no en los nuestros, sino en general en fondos de casas independientes y con un enfoque más o menos valor. Nosotros creemos en el value, quizás hay otros métodos, a nosotros nos parece el más sencillo. Yo creo que sí que hay cierto componente de moda, por lo menos en el vocablo, ¿no? Ahora somos todos value, ¿no? Todos value investors, todos nos hemos subido a un caballo y nosotros a veces lo hablamos de no sé si quitarnos el apellido, ¿no? Decir, sois value, no sé, ¿qué es value? ¿Comprar algo por lo que menos que vale? Pues yo creo que lo hacemos todo, ¿no? Yo creo que nos gusta más lo que es inversión con sentido común y ahí pues siempre vamos al abuelo Buffett, que siempre gana el ping-pong, ¿no? Entonces, claro, con esa raqueta pues gana, ¿no? Entonces, la idea que se trata es de coger negocios buenos o extraordinarios, intentar buscar un buen precio, que es difícil cuanto más gente lo mira, con lo cual tenemos que buscar mucho. Si queréis, yo os puedo dar luego si me veis luego, si estáis dando fotos, os puedo pasar al que quiera, y encima tenemos paciencia, pues yo, como hemos visto antes, pues entonces es muy difícil fallar el golpe. A lo mejor puede que le pese la raqueta a Buffett y no le pueda dar, ¿no? Pero bueno, entonces, otra cosa es que entraríamos en qué negocios son buenos o no. Entonces, bueno, hay una serie de características, una diapositiva en inglés, pues muchas características que nosotros miramos: la generación de caja, si tienen alguna ventaja competitiva, si tienen pocos requerimientos de capital, si reinvierten el capital, si el management es bueno, etcétera, etcétera. Pues podemos diferenciar lo que es un negocio extraordinario de un bueno y uno mediocre. Pero vamos, yo creo que sí que hay un poco componente, no en números, como ha dicho Pablo, porque no es tanto, las gestoras creo que somos pues un poco todavía pequeñas, ¿no? las que están dedicándose al value, quitando algún caso, pero bueno, quizás en el futuro esto crezca y no sé, particularmente tampoco nos interesa que crezca demasiado, ¿no? Porque si no, no encontraríamos oportunidades, ¿no? No sé si Alejandro quiere decir algo más de esto. Y una cosa, ¿se puede, porque bueno, aquí estamos en una jornada de finanzas personales e inversión, más allá de la alternativa de fondos o compatible con ella, ¿es posible aprender value investing? Incluso alguien que lo aprenda con profundidad podría superar a los fondos por tener menos rigideces, tener más flexibilidad en sus inversiones. Sí. Bueno, vaya por delante que aquí hay varios profesores de OMA, que es un centro de estudios donde hay un máster de Value Investing y teoría del ciclo, pero sí, yo creo que Peter Lynch, que es un inversor que habría
podría haber un debate de su pureza como inversor value, porque invertía en compañías Upper 40 y cosas así, pero sí que es cierto que era un inversor excelente. José Ignacio del Castillo conoce muy bien su obra, recientemente he estado releyendo sus libros, y lo cierto es que él ha señalado de forma muy acertada muchas de las ventajas que tienen los inversores particulares con respecto a los inversores profesionales. Pues no tienen la presión diaria, mensual, trimestral que tiene un inversor profesional. Pueden tener el grueso de su cartera invertida solo en unos pocos sectores. Si bien puede parecer como algo peligroso por la falta de diversificación, si hay un inversor particular que tiene un conocimiento muy grande en unos pocos sectores o en uno solo, pues el tomar ventaja de eso pues es muy positivo. O sea que sí que es cierto que se puede aprender, y el inversor particular tiene ciertas ventajas con respecto al inversor profesional. Es más fácil para el inversor particular el aislarse, el no verse contagiado del entusiasmo, del miedo, del pánico. Pues si tú todos los días estás yendo a una oficina donde te impregnas de eso, mientras que si tú inviertes exclusivamente en tu casa, en una sala en silencio, tranquilo, a ti te da igual que ese día Wall Street haya caído un 5%, tú estás igual de tranquilo leyendo y analizando. O sea que sí que creo que el inversor particular puede tener ciertas ventajas, lo que pasa que no es sencillo, hay que dedicarle tiempo. Si se quiere hacer de forma muy profesional, pues quizás te va a comer demasiado tiempo de tu vida, y en muchas ocasiones es mejor delegarlo. Pero yo sí que creo que si queremos tener una cartera a lo mejor de 10, de 15 compañías, pues sí que algunos inversores probablemente lo puedan hacer mejor ellos que el gestor de un fondo normal, no uno especialmente bueno. O sea, si te vas al primer decil, pues es muy difícil que un inversor particular bata, lo pueda hacer, pero es muy difícil que bata a un equipo de gestores profesionales. Yo, respecto a lo que ha dicho Pablo, bueno, creo que los que estamos aquí, creo que es relativamente sencillo poder aprender value investing o inversión, como hemos dicho, con sentido común. Con 4 cositas. Yo creo que una es tener unas nociones básicas de contabilidad, porque vas a ver algún balance. Saber un poquito cómo funciona el interés compuesto, lo que es la matemática financiera, porque dicen por ahí que si el interés compuesto o lo entiendes y te aprovechas de él, o no lo entiendes y te pasará factura, ¿no? Un poquito de sentido común, y luego pues un poco la fortaleza psicológica. Yo creo que son hábitos todos que se pueden practicar. Bueno, sentido común, pues bueno, yo creo que con el tiempo es intentar no cometer errores. A mí me gusta mucho soy muy aficionado a muchos deportes y me gusta hacer paralelismos con el deporte, ¿no? Y lo compara mucha gente con el tenis, lo que es la inversión. Cuando llegas a un nivel profesional, los buenos, los que se salen un poco del decil, son lo que lo hacen gracias a los aciertos. Pero en el tenis amateur, el que gana el partido es el que menos errores comete. Con lo cual hay que intentar cometer los menos errores posibles. Y en cuanto al tema de fortaleza psicológica, pues yo os puedo asegurar que se aprende. Y lo digo en carne propia. Yo cuando empecé pues estaba acostumbrado a gestionar unas capitales de unos clientes, patrimonios importantes, y siempre tenía la idea de preservación de capital y te daba miedo cada vez que bajaba, ¿no? Y siempre estabas con las opciones, cubriéndote para que no bajara. Y bueno, en esto pues ahí conocí aquí a Alejandro, que en tema psicológico pues él es bastante más joven que yo, pero me ha enseñado bastante a ser paciente y a quitar un poco el miedo, ¿no? Y creo que es un hábito que cualquiera lo puede, con aprendizaje, viendo el mercado, observando las cosas, lo que ha pasado, poniéndote un poco en un punto de visión relativo y ver que a largo plazo todo, si lo haces bien, no va a pasar nada. Pues yo creo que con esas 4 cosas yo creo que se puede llegar a ser un buen inversor. Yo en este punto tengo bastante suerte porque tengo la experiencia de vivir las 2 fases. Antes del fondo, como he dicho antes, era un inversor privado que vivía exclusivamente de mi patrimonio, de la rentabilidad que era capaz de generar. Entonces, en esa época podía generar rentabilidades cercanas al 30%, que puede parecer una barbaridad, pero era porque podía hacer cosas que ahora no se puede hacer en el fondo. En el fondo hemos obtenido, antes de comisiones, en torno a un 17-18% anual. Entonces, el inversor particular tiene la principal ventaja de que puede invertir en cosas muy pequeñas, muy oscuras y muy poco seguidas por el mercado. Y nos estamos refiriendo a empresas de 100 millones de capitalización o menos. Un profesional no puede. O sea, yo veo empresas que me gustarían y que podríamos invertir en el fondo, pero que vas y miras lo que puedes comprar al día y puedes comprar 10.000 euros al día o 5.000, entonces no
no puedes comprar este tipo de compañías. Pero un inversor particular que esté formado y que conozca bastante, pues puede acceder a ese tipo de ideas. Y lo va a hacer tremendamente bien y además asumiendo mucho menos riesgo de lo que hace un profesional. Cuando gestionaba mi cartera privada tenía a lo mejor 10 posiciones, 12, 8 posiciones de empresas cuidadosamente analizadas y muy pequeñas. Entonces, tendrías a producir resultados pues muy superiores. En los fondos de inversión no puedes, porque la CNMV te impone unas reglas de diversificación. Tienes que tener las posiciones que superen el 5%, no pueden sumar más de un 40%, no puedes tener posiciones superiores al 10%. Entonces, eso técnicamente te obliga a tener ya 20 o 25 acciones en cartera. Tercero, en estos activos y líquidos que hablamos, a veces se produce una buena noticia y el mercado tarda mucho en recoger esa buena noticia, pues porque es una acción poco seguida. Y si tú eres un inversor pequeño, estamos hablando de cuentas de 6 dígitos o 7 dígitos, pues puedes entrar en cuestión de un día, unas horas o 2 días y beneficiarte de esos buenos acontecimientos que han sucedido, mientras que si eres un profesional pues no puedes, o moverías tanto el mercado con las primeras compras que tú mismo te destruyes la oportunidad. Pero si alguien va a tomar la decisión de gestionar su propio patrimonio, es una decisión excelente y va a batir a todos los profesionales, incluso por mucha más experiencia que tenga, pero tiene que saber y ser honesto consigo mismo de cuáles son sus conocimientos, porque si no se puede meter en grandes problemas. A apuntar una cosita a lo que ha dicho Alejandro, que en el proceso que he comentado antes de la cuarta pata, ¿no?, que es la del tema psicológico, de ser más fuerte, cuando ya has aprendido a ser más fuerte psicológicamente y empiezas a gestionar un fondo, te das cuenta que tienes que aprender a gestionar la psicología de los demás, y eso es mucho más difícil, porque te llame un cliente para decir que el fondo ha bajado €1, pues tienes que gestionarlo también con tranquilidad. Eso ya es otra fase, perdón la broma, pero es una realidad. Como responsable de comercial doy fe de que es bastante complicado. Hay inversores, al final hay multitud de psicologías y sí que es cierto que hay gente que no está preparada para invertir en bolsa. Yo creo que el punto de partida es que la gente sea lo más transparente consigo misma y sincera y se vea si está preparada para invertir en bolsa o no. Y cambiando ahora un poco de asunto, sobre todo para ti, José Luis, que eres un experto en esta materia, bueno, cada vez menos. Te quería preguntar sobre la fiscalidad al ahorro en España, y ya que estamos aquí en esta jornada de finanzas personales de Juan de Mariana, que se han rememorado los 10 años del informe de la Sociedad de Propietarios, ¿es posible en España, que con la fiscalidad que hay, poder ir formando una sociedad de propietarios? Pues es bastante difícil. Bueno, perdonad la broma de que está ahí. Además se parece a Montoro. Está. Pero bueno, no es. Y bueno, siempre, ahora estamos con los presupuestos, siempre, cualquier partido político del color que sea. Yo, bueno, cuando hablo algo de esto, pues mis amigos que son de izquierda se piensan que soy de derechas y con mis amigos de derecha se piensan que soy de izquierda. Con lo cual digo, bueno, algo debo estar haciendo bien, ¿no? Entonces, todos los políticos, cuando hablan, siempre tienen esta imagen en mente, que es que su objetivo va a ser ir solo a por las clases altas. Pero disparan con un cañón y al final donde acaban dando es a las clases medias. Y esto pasa con todos los colores. Entonces, con el tema del ahorro, pues yo creo que bueno, estamos en un país que si lo que ganas lo tienes que pagar por el IRPF. Si lo gastas, te suben el IVA. Bueno, ahora han modificado estos días un poco el IVA, porque están con lo de los aspectos culturales. Incluso han hecho una cosa muy curiosa, y perdónenme la broma, ¿no?, que han bajado el IVA de los transportes funerarios. Era curioso, porque una persona podía viajar en un autobús y estaba pagando el 10%, tenía un accidente, se moría, y en el viaje de vuelta le cobraron el 21%. Con lo cual, era una cosa bastante... Porque no se podía quejar. Era una cosa bastante, un poco contradictoria, ¿no? O sea, que estamos pagando por diferentes transportes. También han bajado el IVA de las monturas, es curioso. No tiene mucho que ver con la inversión, pero permítame porque son cosas muy curiosas, ¿no? Han bajado el IVA de las monturas para gafas. Entonces, si comprabas una montura, si compras la gafa entera, IVA reducido del 10%, y si compras la montura sola,
iba al 21. Entonces digo, ¿para qué una persona quiere comprarse una montura sola si no es con cristales, ¿no? A no ser que lo llevas, ¿no? Es una cosa curiosa. Claro, cuando ya ves que ha habido una fusión de Exilor con Lusótica y entonces así puedes comprar, ¿no? Y aparte las ópticas casi todas están en recargo de equivalencia, que no hacen IVA, es un coste para ellos, entonces ves cosas raras, pero al final lo han bajado, ¿no? Y bueno, entonces lo que decía, si lo cobras, estás por el IRPF. Si lo gastas, con el IVA. Si lo ahorras, quitando aquí en Madrid, que sigue siendo un poco paraíso fiscal, como dije hace 2 años cuando estuve aquí, el patrimonio. Si lo donas, donaciones. Es curioso, porque haces una donación a un partido político, no tributas y te deduces. Le donas a tu hijo que le hace falta para algo y tienes que pagar. Y si le donas un inmueble tienes que pagarlo como si lo vendieras, tienes una ganancia patrimonial. Y si luego ya, al final dices, bueno, pues si no puedo ganar, no puedo gastar, no puedo ahorrar, no puedo dar, pues me muero, pues que también pagas. Con lo cual, al final, pues tenemos una escapatoria con eso. Bueno, fuera bromas, creo que la fiscalidad del ahorro, pues no sé si por presiones sociales, pues siempre parece que el ganar rentas está mal visto, ¿no? Y yo creo que tenemos ejemplos en otros países en el que estos, bueno, pues hay unos incentivos, ¿no? Concretamente, pues bueno, Pablo pues está con unos fondos que tienen una figura en Francia, que son los PA, PME, que al ahorrador, por estar a largo plazo, con lo cual, sin quererlo, porque en Francia no hablan tanto de value investing, están fomentando el value investing por estar unos años, tiene unas reducciones en las plusvalías, de tal manera que creo que pasan 8 años y prácticamente no paga nada. No sé si es así, Pablo. Sí, lamentablemente lo han tocado y en los últimos años no es tan ventajoso fiscalmente. Claro. O sea, cuando algo fiscalmente es bueno, a largo plazo va a ir muriendo. Y entonces aquí, bueno, pues tenemos lo de las figuras de las SICAPs, que ya hablamos aquí hace 2 años, ¿no? Que al final, pues si ahora ha subido la bolsa, pues que menos de 40.000 millones, aunque ganaran de media un 6%, un 5%, al 20% estamos hablando de 300 millones, de 400 millones de recaudación, que es irrisorio, ¿no? Con lo cual yo creo que en vez de ir a atacar a vehículos como las SICAVs, etcétera, lo que tendríamos que intentar es, como he hablado antes de los ETFs, ¿no? A buscar figuras que sean neutras fiscales mientras una persona no haga uso de esa renta. O sea, que no que le quiten la SICAV a los ricos, no, que hagan SICAVs para pobres. Es un poco el mensaje, ¿no? Que es decir, yo tengo una cuenta especial que yo no puedo domiciliar ni un recibo de la luz, ni un teléfono, nada. Pero ahí puedo cobrar dividendos, vender, comprar, que mientras no lo saque, no debería tributar. Y en todo caso, creo que en los países nórdicos hay una especie de mini SICAV o Unique Link, que son otra serie de vehículos, que lo que pagan es como el 20% más o menos sobre el patrimonio, sobre el rendimiento de ese patrimonio, que sería el bono, por ejemplo. Entonces, ahora, claro, si el bono ahora tenemos tan bajo, pues sería ridículo, ¿no? Pagar un 20%, estaremos hablando de un 0,2, un 0,3, ¿no? Sobre todo el patrimonio, que es pagar, pero bueno, se presupone que año con año pues estás generando renta, no que en este caso pues te penalizan, aunque no ganes en muchos casos. Aparte que luego ya, sin entrar en detalles, cada vez que pierdes no te puedes deducir, o con muchas limitaciones, cada vez que ganas tienes que pagar, con lo cual tenemos un socio bastante malo. No sé si queréis algo más de fiscalidad o... Yo poco más que añadir. Aquí el experto fiscal del equipo es José Luis. Bueno, sí. cada vez menos porque no... Yo, sin entrar en cifras, pero me uno a lo que está comentando José Luis, y precisamente en la mayoría de sociedades occidentales, pero en concreto en España, con las dificultades que va a haber con las pensiones, el sistema público de pensiones, el Estado debería de ser el primero que... Lo único que sería reconocer que las cosas van a ir mal, pero el Estado es el mayor interesado en potenciar que las rentas más bajas tengan algún tipo de incentivos. Al final, si tú desde el Estado incentivas el ahorro, tienes un montón de mecanismos para hacerlo. Yo creo que el mayor beneficio a largo plazo de este tipo de medidas, por encima de los inversores, sería el propio Estado, que vería como el sistema público de pensiones se complementa con ahorro privado, porque bueno, pues hay un montón de viñetas de José Luis con el tema de las pensiones, pero vamos, que va a ser un problema muy, muy serio. Y bueno, antes de dar paso a alguna pregunta del público, pues si queréis, como corolario a esta mesa redonda, un breve consejo para toda aquella persona que quiera invertir o mejorar sus finanzas personales, de cada uno de vosotros, muy breve. Si quieres, entramos por ti, Alejandro. Sí, el mejor consejo que yo le podía dar es lo que os comentaba antes, que se aísle de todo el ruido mediático, que no se deje influenciar por toda esta gente negativa, que el mundo está perfectamente bien, mucho mejor de lo que estaba hace 25, 50 y 100 años, y que el progreso económico va a continuar. Entonces, que la gente abrace la inversión en renta variable, que destine la mayor parte posible, que da igual
si tienen ya 50, 60 años, a 5 o 10 años lo van a hacer bien, y que se formen todo el día, que no paren el proceso de aprendizaje, porque cuanto más conoce uno lo que está haciendo, más fácil es soportar la volatilidad y entender que es dueño de negocios, que lo van a hacer bien a largo plazo y que su patrimonio va a crecer si cumplen esas reglas y siguen esos pasos. Muy bien. Sí, bueno, básicamente serían consejos yo creo que muy sencillos. Ahorrar siempre, en la medida de lo posible, más del 10% de nuestros ingresos. Invertir de forma periódica, sistemática, todos los meses, olvidarnos, o sea, que dé igual. José Luis antes ponía la gráfica de la evolución del S&P. En el siglo XX hubo 13 recesiones, 2 guerras mundiales, un amago de una tercera, nuclear, crisis petroleras, un montón de guerras civiles, conflictos armados. El S&P 500 empezó en 60 y pico puntos y acabó, no sé si fue casi en 2000, o sea, a largo plazo la mejor forma de preservar el patrimonio es invirtiendo en bolsa. Entonces, si uno sistemáticamente todos los meses dedica una parte de su patrimonio a invertir en bolsa, ¿en qué productos? Pues o bien en productos de gestión pasiva, o bien si le dedica un poco más de tiempo, lógicamente tienes que gestionar más en qué fondos estás invertido, pero si apuestas por buenos fondos de gestión activa, te metes en una herramienta tan sencilla como Morningstar, haces filtros de los fondos que tengan el ranking de 4 o 5 estrellas, buen track record, léete una entrevista del gestor y si te gusta lo que está diciendo, si crees que lo entiendes, pues invierte en él, haz una cartera relativamente diversificada y si tienes mucho patrimonio, pues no seas tacaño y págale a un asesor financiero independiente que no dependa de las retrocesiones y que te haga una recomendación que tenga sentido. Yo creo que con esos consejos. Y ya por último, para potenciar el ahorro, Buffett siempre dice que en vez de intentar ahorrar a final de mes, intenta ahorrar al principio, porque si no, no te va a quedar nada. Sí, que es gastar después de ahorrar, ¿no? Sí. Yo como consejos finales diría lo del ahorro periódico que ha comentado Pablo, nosotros lo hacemos, o sea, además no lo hacemos, nos lo pasan directamente como si fuera un recibo, así no decides porque si ha ganado Trump, si va a ganar Le Pen, si me pilla de vacaciones, sino los días 15. Le Pen no va a ganar. Bueno, tú estás en una gestora francesa y tienes que tener cuidado. Pero bueno, el ahorro periódico creo... Por eso digo que no va a ganar en segunda vuelta. Me juego una cena contigo si quieres. El ahorro periódico creo que es muy importante para bajar la volatilidad del que psicológicamente no lo acepta. Esta diapositiva es un poco que normalmente la gente cuando huye despavorida luego se pierde los mejores días. Los mejores días pasan alrededor de las grandes caídas. Es un poco una diapositiva. Yo creo que se ve bastante claro. Con lo cual, si estás dentro y lo vas haciendo de una manera periódica. Y pocos consejos más. Nada más que también, bueno, un consejo importante que pasa con los clientes que yo suelo ver, que es que no persigan la rentabilidad, de coger el ranking de la expansión a ver cuál es el que mejor lo ha hecho el año pasado o el mes pasado. Porque muchos son cíclicos. Entonces, por perseguir la rentabilidad, pues a veces vas como pollo sin cabeza y al final pues te puedes llevar. Esto ya lo decía Peter Lynch, ¿no? Que un porcentaje muy alto de los clientes, a pesar de que el fondo ganaba, pues perdían dinero cuando entras, ¿no? Porque no puede estar persiguiendo. Y pocos consejos más de lo que hemos dicho. Y bueno, un último consejo es que se quiten un poco las ideas preconcebidas, los miedos preconcebidos y bueno, por acabar con una diapositiva. Bueno, esta no creo que no estaba ya. Bueno, no hubiera expuesto, ¿no? Era un poco... Nada, pues simplemente que se abran la mente y tranquilidad. Pues muchísimas gracias a los tres y bueno, podemos pasar al turno de preguntas. A ver, sí. Abrimos turno de preguntas. Ya imaginaba que iba a haber bastante, pero ya se ha concluido el tiempo de que disponemos, así que voy a dar entrada a algunas de ellas y bueno, pido brevedad un poco en los dos lados, porque si no nos van a echar de aquí. No somos políticos, o sea que... Bueno, es una pregunta un poco técnica, pero tengo interés en a ver si alguno de los cuatro sabéis. Va a entrar MiFID II y leí que iban a obligar en cierta medida que las operaciones, la ejecución de las operaciones se hiciera obligatoriamente no en la plataforma de BME, sino un reparto obligatorio de la ejecución de las operaciones. Es decir, que si yo quiero comprar o vender 1000 acciones, 500 tengan que ser por una plataforma y 500 por otra, de forma obligatoria, no seleccionando. Yo lo desconozco.
Yo desconozco. De hecho, he traído una noticia reciente de cómo está funcionando y todavía no se sabe muy bien, porque incluso están planteando temas de agrupación fiscal para que puedas tener la trazabilidad fiscal. Ya veremos lo que pasa con los ETFs. Están con el tema de los días hábiles también, que parece que van a ser un día posterior, como ME, y todavía no se sabe quién va a cobrar por suscripción. Entonces, desconozco esa obligatoriedad. Yo entiendo que no, que en el momento que esto será como todo, en el momento que vayan cobrando todo el mundo, pues será más fácil a llegar a un acuerdo, ¿eh? Es a cualquiera que compre una acción, no solo para fondos o para suscribir fondos. Lo desconozco, ¿eh? O sea, no hablas solo de BME fondos. yo... No. De todas las acciones negociadas en el mercado SIBE. De todas. Lo desconozco. Lo desconozco. Bueno, es una pregunta un poco abierta. Quería preguntaros cómo veis el mundo value de aquí a las próximas décadas, teniendo en cuenta que a largo plazo a largo plazo las dos alternativas posibles son indexarse y ser el mercado, o buscar un fondo o un gestor que lo haga mejor, preferiblemente value, puesto que son opuestos de alguna manera, y si la mayoría de la gente por pereza, por cortoplacismo se dedica a indexarse, va a ser un filón, por así decirlo, para el value. Entonces, un poco por ver cómo veis vosotros el futuro de aquí a 20, 30 años. Bueno, yo brevemente no sabemos adivinar el futuro, pero sí que pienso que no es que sean opuestos, como has comentado, ¿no? Un poco lo que hemos comentado, de que quizás sea opuesto a la inversión tradicional, ¿no? De lo que decíamos, gestión activa, que no era tan activa, ¿no? Pero sí que la gestión pasiva, con el abaratamiento de costes, yo creo que va a obligar a que la gente que sea value de verdad. Entonces, muchos fondos pienso que desaparecerán. Incluso en el comentario que ha dicho, ese proceso que ha dicho Alex de lo que está pasando en los índices, imaginar que todo el mundo fuera gestión pasiva. Habría una serie de acciones que se quedarían muy retrasadas en el mercado. Entonces, tarde o temprano sería muy fácil para esas empresas que están indexadas hacer un intercambio de acciones y comprarlas o parlas, estarían baratísimas. Un buen capital allocator, que es un buen gestor de capital de una gestión, pues sería muy fácil comprar negocios, con lo cual llegaría un año que estaría muy detrás, pero dentro de 10 años o 15 años de repente los value harían ¡pum! Los que hemos estado con las acciones. Entonces, con lo cual, a la larga yo creo que siempre va a existir alguien que tenga una idea de una buena compañía y que no desaparecerá. Ahora sí, que habrá una limpieza tremenda de mucha gente, lo que he dicho al principio, que ahora somos todos value, totalmente, vamos, de acuerdo. ¿Pero creéis que seguirá siendo un nicho? Sí, yo creo que sí. Siempre va a haber valor. Hay muchos negocios que se están creando todos los días y zonas geográficas en las que están sin explorar. Entiendo que te refieres también a pequeño, minoritario. Que haya poca gente. Sí. Los valores siguen siendo, entre comillas, los bichos raros. Sí, y yo creo que la historia pone de manifiesto, las ideas las plasmó Graham en el año 34 en el libro de análisis de valores. Estás hablando de 80 años y sigue siendo minoritario. O sea, en el mundo yo creo que más o menos, a lo mejor el 95, más del 90-95% de los activos gestionados no están gestionados por personas que sigan esta filosofía. Entonces creo que seguirá siendo minoritario. Quizás es más popular y es más mediático, pero en términos de dinero seguirá siendo. Tiene un desafío, perdona José Luis, sí. con el tema de la disrupción tecnológica. Al final una de las premisas es intentar buscar negocios con ventajas competitivas claras, y cada vez hay menos negocios que tengan unas ventajas competitivas a largo plazo muy claras. No, yo suelo apostillar que es una buena pregunta, porque quizás lo que sí que se abandone sea el concepto tradicional del value, que no yo negocios que tecnológicos que no entiendo, y quizás los que nos dediquemos al value tengamos que pegarnos una currada tremenda para entender negocios que ahora nos parecen que son disruptivos y a lo mejor es que son ya. Es que quién dice que Google no es un negocio o que Amazon no va a estar, ¿no? Entonces quizás nos tengamos que poner las pilas para ya no vale lo de decir, no, es que yo en tecnología no invierto. No, entonces yo creo que nos tenemos que dar una adaptación. Y Buffett lo ha demostrado invirtiendo en Apple. Yo públicamente dije que Buffett jamás invertiría en Apple y lo digo aquí públicamente, me comí mis palabras, y ha demostrado que una de las premisas del value es que no tiene que ser un corsé, tiene que ser una filosofía flexible, y básicamente te tienes que adaptar a las circunstancias. Una pregunta para ti, José Luis. Has dicho, si no he entendido, que invirtéis todo vuestro patrimonio en la gestora. ¿Cuántos fondos tenéis?
nosotros el fondo está en Renta 4 y tiene muchos fondos, pero nosotros invertimos solo en nuestro fondo. Pues nada, entonces la pregunta era, pero ¿cómo lo repartíais en vuestros fondos? Sí, lo que hacemos es periódicamente invertir, además eso sin pensar, no es que nosotros, es por comodidad, yo se lo recomiendo a la gente, sobre todo cuando la gente que tiene niños pequeños, que lo hagan a una fecha fija para no decidir, ¿no? Porque siempre cuando decides siempre tienes algo. Y luego pues a fin de año, si las cosas van bien y tenemos algunos ingresos extras, pues hacemos una aportación adicional. Pero vamos todo en True. Nosotros en Amiral Gestión tenemos una clase Z, que además es público, y actualmente creo que hay como 42 millones de euros invertidos y eso pertenece a los empleados. La mayoría no es mío. Sí, una pregunta sobre coyuntura, por favor. Es decir, antes se ha proyectado la tendencia, creo que de los últimos 100 años, me parece, ¿no? Y es siempre creciente, pero claro, indudablemente siempre existe la lógica tentación de que los 16.000 puntos del IBEX, que van a tardar en recuperarse 17 años, a ser posible pues que no te pille, ¿no? en esto. Entonces, con ese criterio en mente, es decir, ¿cómo veis vosotros la coyuntura actual? Teniendo en cuenta que el ciclo de los negocios parece que está en torno a 14, 15 años, ¿no? Es decir, el ciclo corto, y que bueno, pues que la bolsa americana lleva 10 años subiendo. Entonces, ¿se han acabado los ciclos o hay más probabilidades de caer que de subir? Yo, aunque ahora entrará Alex, le voy a hacer una pregunta, aunque a lo mejor para todo el público, ¿no? Porque de coyuntura es difícil. Yo siempre pregunto a todo el mundo, le digo, ¿les gusta la comida china? A la gente, ¿a quién de aquí le gusta la comida china? Entonces levantarían las manos unos cuantos y otros que no. Entonces siempre decimos, no existe la comida china. O sea, la comida china es muy grande como para tener una comida, ¿no? Lo que pasa es que aquí estamos acostumbrados a los restaurantes chinos con los farolillos y estas cosas, ¿no? Pero es que no existe, ¿no? Entonces, la bolsa está cara, va a caer, pues seguramente habrá ciclo a nivel global, pero nuestra labor consiste en centrarnos en más micro. Aún así, creo que no le he contestado a su pregunta, y entonces yo creo que Alejandro le hablará algo de coyuntura, pero aún así no nos gusta hablar mucho de coyuntura, pero bueno, creo que la idea se entiende, ¿no? Lo que buscamos negocios, ¿no? No, ya que ha mencionado antes el IBEX, si le añadimos los dividendos, de hecho está ya por encima y se han recuperado las pérdidas, mientras que el famoso ladrillo, la gente que invirtió en casas, pues tiene una minusvalía de en torno al 30 al 40%. Y eso que... Exacto. Sí, sí. Y se ha podido invertir. Y se ha podido invertir periódicamente también, es que es lo que decimos, se ha podido invertir cuando estaba a 6.000, o sea, que es que cuando hacemos los estrés pensamos como si hubiéramos invertido justamente el día antes de la hecatombe y no hubiéramos vuelto a invertir, no hubiéramos ganado un duro en la vida, y eso tampoco pasa, o sea, si seguimos invirtiendo, pues... Claro, has tenido oportunidad incluso de reinvertir en los mínimos del 2009, de 2008... Sí, sí. Sí, sí. No, y George Soros es uno de los mayores expertos a nivel de pronóstico macroeconómico y él siempre dice una frase clave: los mercados cuando mejor lo hacen es cuando los bancos centrales están en modo de facilitar dinero y la economía no acaba de hacerlo del todo bien. Ese es el punto clave para que los mercados lo hagan bien y es lo que tenemos ahora. La economía parece que no acaba de marchar, pero tenemos tipos negativos en Europa, en Estados Unidos, aunque estén subiendo tipos, está al 1%, que es dinero regalado, y el propio Buffett ha dicho en la última carta anual que las equities o las acciones que están baratas en este entorno económico. China puede pasar lo que pase, pero está creciendo al 6,5%, el resto de economías van bien. La caída de materias primas ya ha sucedido y no ha sido el fin del mundo, como parecía que iba a suceder. Y bueno, lo que uno tiene que pensar como inversor particular es no meterse en zonas muy recalentadas, o sea, no invertir todo en fondos de Brasil porque lo han hecho bien, o de Indonesia, o tener cuidado con un poquito la valoración del mercado. Cuando el S&P 500 estaba a 30 veces beneficios en el año 2000, pues vas a tener problemas. Pero si estás invirtiendo en acciones baratas, incluso en el año 2000 podías encontrar acciones baratas, o en fondos value o de gestión activa a unos precios razonables, lo vas a hacer bien históricamente. Y lo que llamamos los shocks externos, como por ejemplo la guerra del Golfo, donde el S&P se desplomó un 20% en pocas semanas, o lo del 2008, o lo del 87, que se desploma en un día un 25% la bolsa, la caída del 87 de un 25% al año y pocos meses estaba recuperada. La guerra del Golfo a los 6 meses estaba recuperada.
Y la crisis del 2008 tardó en recuperar máximos 4 años, pero es una crisis que ocurre cada 40 años. Entonces, si uno tiene esa suficiente perspectiva, invierte con sentido común en zonas que no estén recalentadas y a unos valoraciones razonables, pues lo va a hacer bien en el futuro. Y eso es todo lo que tiene que considerar. Sí, quería preguntaros, antes habéis dicho que uno de los principales errores del inversor es que no está suficiente tiempo, y habéis puesto una diapositiva de desfase entre la rentabilidad de los índices o los fondos y la del inversor real, ¿no? Y luego Pablo ha comentado que a la hora de filtrar una cartera, lo más útil es comparar el fondo a ver si bate el índice o no. Entonces, la pregunta que surge es ¿cuánto tiempo es razonable mantener ese fondo? ¿Qué perspectiva para saber si conviene descartarlo o no y darle un tiempo de margen suficiente, ¿no? Para no cometer el error ese de salir antes de tiempo? Siempre es recomendable el invertir en fondos que a lo mejor tengan un track record por lo menos de 5 años, si es más mejor. Sí que es cierto que hay fondos, pues por ejemplo, es el caso de José Luis y de Alejandro, que es un fondo muy joven y aunque no tenga un track record muy grande, pues es un fondo que es muy recomendable. Pero a partir de disponer de un track record de 5 años, pues hombre, si el gestor no ha sido capaz en 5 años de batir al benchmark, es muy improbable que sea un buen gestor. Y si ya estás metido en el fondo, quiere decir, ya lo has comprado, tenía un buen track record y dices, esto va fatal, lo mantengo, o espero, o sea, ¿qué tiempo es? Porque muchas veces pasa eso, ya estás metido y tenía un track record fabuloso y 5 estrellas Morningstar y se despeña, ¿no? Nosotros siempre decimos que tenemos, seguimos un poco el principio de que no es exacto, ¿no? Pero que en un año la correlación entre lo que hace una compañía y lo que hace el mercado es del 20%. O sea, puede la compañía hacerlo muy bien, Inditex, y el mercado se ha podido ir por razones Brexit o lo que sea. En cambio, si vas a 5 años, esa probabilidad sube al 80% de correlación. Con lo cual, 5 años con un 80%, para saber si lo que le está haciendo está bien. Entonces, con un 80%, si en 5 años el gestor lo ha hecho mal, ya tienes un 80% de probabilidades para decir que ese gestor quizás no te convenga, ¿no? No sé si la pregunta, eso es... Sí, más o menos. Más o menos por estadísticas, decir, entonces, si te sirve invertir con un 80% de probabilidad de que lo va a hacer bien las apuestas, bueno, por llamarla apuestas, las inversiones, ¿no? que estás haciendo sobre determinados planes que van a desarrollar el management, que te lo está contando en las conferencias, pues eso es un poco los estudios que nosotros nos guiamos, que en 5 años va a pasar lo que pensamos que va a pasar con un 80% de probabilidad. Vale. O sea, no es muy habitual, pero sí que es cierto que a veces pasa que alguien que tiene un track record muy bueno, pues de repente pues comete una serie de errores garrafales. Recientemente Bill Ackman, que es un inversor de hedge funds norteamericano, pues ha encadenado 3 muy malas inversiones en un fondo muy concentrado, en Herbalife, en JCPenney, en Valeant, y bueno, pues ha perdido más, no sé si eran 4.000 millones de dólares solo con una inversión. Entonces no es garantía el 5 estrellas Morningstar haber batido el índice. Puede suceder que estés invertido en un fondo. Por eso digo que el inversor que tenga una cartera que gestione de forma activa, pues claro, tiene más deberes que el que está en pasiva. O sea, pero tiene más beneficios. O sea, la gestión pasiva, pues vas a hacer a lo mejor un 9, y si eres sistemáticamente bueno eligiendo fondos de gestión activa consistentes, pues le puedes sacar un 2, 3, 4, 5, 6% al benchmark, que capitalizado, como decía José Luis, pues la magia del interés compuesto hace maravillas. Pero está claro que no es fácil. Si fuese fácil ganar dinero en bolsa, todo el mundo sería rico. Yo creo que sería mucha más gente rica si la gente tuviese mucha más paciencia. A John Templeton, que fue probablemente uno de los primeros inversores globales del mundo, le dijeron, resume en una palabra tu éxito como inversor, y dijo paciencia. Entonces, eso es algo que todos potencialmente podemos tener. Que Bill Ackman, que has comentado, pues arriesgó lo que le hacía falta, lo que hemos dicho antes, prestigio, honorabilidad, muchas cosas, no solo dinero, para obtener lo que a lo mejor no le hacía falta, que era unos puntos más, ¿no? Con lo cual, a veces no hay que arriesgar lo que hemos dicho antes. Nada más, ¿eh? Bueno. Precisamente con respecto a este inversor,
busca inversores, busca gestores que sean humildes. O sea, al final en la inversión necesitas cierta arrogancia, convicción en que tus ideas son correctas, pero también humildad para reconocer cuando estás equivocado. A Bill Ackman yo le leí una entrevista, le comparaban con Buffett y poco menos que decía que no, yo soy distinto, poco menos que decía que era mejor. Entonces, claro, yo huiría siempre de gestores o de inversores que tienen poquita humildad. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a los tres, muchas gracias a todos por haber asistido a esta tercera jornada de finanzas personales e inversión del Instituto Juan de Mariana, también los que nos han seguido en streaming y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.